Bueno, pues hola a todas, a todos y a todos. Perdonad, para empezar, el pequeño retraso que llevamos. Sois mucha gente, lo cual es muy fuerte, que tiene que subir en un ascensor muy pequeño, lo cual también es muy fuerte, y llenar la sala cuesta. Esto hace que empecemos tarde, luego las mesas pues como que no las queremos cortar porque las conversaciones que se están dando son muy interesantes y una cosa que no queremos es quitaros tiempo a vosotros de hacer las preguntas y participaciones que queráis. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la paciencia. Yo soy Óscar, una de las partes de Mary Read, me imagino que mucha gente nos conoce, quien no, pues encantados. Esta mesa que vamos a tener ahora, con Iranchu, con Roma, con Cristo y con Nuria, es una mesa que hemos llamado Amor con H y Sexualidades. Me gustaría preguntaros cuánta gente de la que está aquí conoce la colección Amor de Con Tinta Me Tienes. Esto está muy bien, esto está muy bien. Sí. De hecho, muchas de las que están aquí han participado en alguno de los títulos. Para mí es una colección muy especial a título personal y profesional, porque yo a Sandra tengo el gusto de conocerla desde hace 25 años. Evidentemente, el impacto que ha tenido en mi vida ha sido brutal. Ella, cuando Sandra comenzó con la editorial y leí alguno de estos títulos, me hicieron clic muchísimas cosas que venían resonando. Entonces nos parecía como muy importante dedicarle un espacio a este tema. Voy a presentar primero a Nuria, que va a ser la moderadora de esta mesa. Luego os voy a leer un pequeño fragmento de uno de los títulos como a modo de introducción. Nuria, bueno, iba a decir se define, ¿no? Es Nuria, perdón. Sí, Nuria, estaba pensando en otro nombre ahora. Es sexóloga de manera autónoma, obsesionada con la educación sexual, allá donde se necesite un taller, una charla o una ponencia, ella está. Siempre con un toque de humor, que es marca de la casa. Profesora colaboradora del Máster Oficial de Sexología del IUNIBES y la Universidad Camilo José Cela. También realiza asesoramiento sexológico en lasexología.com. Especializada en el acompañamiento sexológico a personas con diversidad funcional, sobre todo discapacidad intelectual. Acumula muchas horas de formación también a profes, profesionales y familias. Colabora con la Asociación Sexualidad y Discapacidad y ha encontrado en el teatro una herramienta poderosísima para acercar la sexualidad a las personas y por eso fundó la compañía Menudas Pájaras, en gira actualmente con el espectáculo Lo Normal. Codirige además el Festival Coñhumor, el primer festival de humor feminista de España. Os voy a pedir un aplauso para ella, por fin, en lo que sacó. Vale, y el fragmentito que os quería leer para introducir esta mesa es de Gabriela Biener, de un texto que se llama Anarcoamor. Gabriela, por cierto, la podréis ver mañana por la tarde en la sesión de Deseos Vivolleros. Dice, cuando la conocí me dijo que no tenía pareja, pero que estaba enamorada de todos. No les llamaba ni amigos, ni novios, ni amantes, ni compañeros de piso, ni colegas. Con algunos podía tirar en ocasiones y con otros nunca. Cada relación suponía un vínculo que podía manifestarse de formas diversas. No se sentía obligada a definirlas, a etiquetarlas o a hacer diferencias entre ellas. Con uno podía no dirigirse la palabra en días y, sin embargo, tirar y sentir afinidad. Con otra, pelear o tirarse abiertamente a su novio, sin que decayera la admiración mutua. Hacer vida con una, implicándose, apoyándose, siempre juntas, sin ser pareja o sentir atracción sexual. Sentirla por otra con la que solía compartir cama y cariño sin llegar jamás a consumar el amor. En la práctica, dejar que cada relación... Ay, que se me ha... Ahí, tengo ya la vista. En la práctica, dejar que cada relación sea lo que es, fuera de las convenciones sociales y de los estados de Facebook, incluso fuera del amor o fuera del sexo. Solo mucho después supe que eso en lo que ella... En lo que ella creía, ese modelo de ser con los otros, esa interdependencia, esa red cálida de compromisos y cuidados, ya tenía un nombre. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que os dejo disfrutar. Tenemos como 1 hora y cuarto y pasamos a las preguntas, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo me voy a poner de pie porque me pongo muy nerviosa con todo y además no soy escritora, entonces es como todo mal. Pero bueno, sí me vais a ayudar, ¿no?, a calmar mis nervios y así os utilizo a todo el mundo aquí. Así que os voy a pedir que quien pueda y quiera que se ponga de pie, por favor. También por aquí os podéis poner de pie. Gracias.
Y como esta mesa va de amor y sexualidades y todo pasa a través del cuerpo porque nos relacionamos con el cuerpo y vivimos la sexualidad a través de él, pues vamos a hacer un calentamiento rápido del cuerpo, ¿vale? Entonces ya está, me seguís, ¿sí? Y es fácil, ¿vale? Vale, y ahora os voy a pedir que os giréis hacia allá y que pongáis vuestras manos encima del hombro de la persona que tengáis delante. Gracias, muy bien, así, al tren chuchú. Y ahora vais a dar, esto es nada, distancia de seguridad solo, ¿eh? Como todas las relaciones tienen que ser consensuadas también y hay que poner límites, bueno, pues le decís a la persona que tengáis detrás lo que no quiere que os toquen, ¿vale? Pero la cuestión es, vamos a dar pequeños golpecitos. Si alguien quiere que sean un poquito más fuertes, el grado del dolor y lo pone cada cual, ¿vale? También podéis decir un poquito más duro, ¿vale? O un poquito más suave, ¿vale? El no pare, sigue, lo doy por hecho. El culo me da para tocarte. ¿Vale? Ahora nos vamos a girar hacia otro lado, ¿vale? Y ahora, distancia de seguridad siempre, por supuesto, los límites claros, ¿eh? Y ahora vamos a hacer como masaje de pan, como ese de así, gustosito, sobre todo sí, por la zona de los hombros. Se puede pedir también decir quédate ahí todo el rato. Ahí, ay, ahí, está genial. ¡Uy, Cristo, qué bien, de verdad! ¡Qué gusto! Uy, un poquito, ay, así me encanta, muy bien. Vale, bueno, yo creo que ya, ¿no? Ya está. Muchas gracias. Oye. Gracias. Gracias por ser utilizadas por mí para calmar mis propios nervios y nada, y ahora ya sí que estamos un poco más calenturientas. Quizás os habéis preguntado, ¿no?, que esta mesa va a hablar de esto. O de esto otro. A lo mejor cumplimos vuestras fantasías, quién sabe. Pero bueno, en esta mesa, como tenemos a Irantxu, a Roma y a Cristo, no, pues creo que podremos hablar de sexo y de sexualidad, de todo menos algo que no sea normal. Entonces, nada, ya os voy a empezar a presentar. Irantxu Varela, periodista feminista, boyera, gorda y vasca. Hija y nieta de sardineras, pescador, paragüero y obrero. La conciencia de clase la aprendió en casa. Yo esto de paragüero, ¿esto qué es? Bueno, las personas con ancestros gallegos sabrán que parece ser que la mayoría de la gente, bueno, y la gente del norte conoceréis que resulta que los paraguas hacen mucha falta y se estropean. Entonces antes había un oficio que era ir por la calle arreglando paraguas y parece que todas las personas que arreglaban paraguas eran hombres de una misma zona de Orense, que es de donde era mi abuelo, que iba por Basauri arreglando paraguas. O sea, no hay...
Sí, es que, No tiene claro, más épica. Quiero decir. sí, ya. Es O que bueno, tiene mucha, pero... pensaba en el Paragüero y era como... No, era un señor que arreglaba paraguas y Ujú. que era gallego. Varela. Gracias, gracias. Licenciada en Periodismo, máster y cursos de doctorado en Globalización, Desarrollo y Cooperación Internacional y posgrado en Género y Comunicación. Creadora del Tornillo, colabora en medios de comunicación, especialmente para Pícara Magazine. Directora del documental Él nunca me pegó. Autora del libro Ya no soy esa, que está ahí, editado por Pícara. Y de varias, y ha colaborado también en varias ediciones de la colección Amor, de Con tinta me tienes, en Amor propio, Amor húmedo y Amor gordo. Violencias machistas, violencia simbólica, autodefensa feminista, cultura popular y representación de las disidencias en la ficción son sus intereses. Nada, una persona sencilla. Es lo que más me interesa. El macramé no. Ha devenido en cómica y actualmente presenta el monólogo Señoricidio. No. Si no sabéis este chiste, tenéis que ir a verla, es fantástica, es maravillosa y nos regaló ayer en el Teatro del Barrio unas risas inolvidables. Gracias, Iranchu. En proceso de abrir la Sinsorga, Centro Cultural Feminista en Bilbao, ha empezado a tatuarse a los 48, más o menos a la vez que entender que el mainstream no acepta traidoras al sistema. Opina que poco quemamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estaba relativamente tranquila hasta que me habéis hecho tocar a gente. O sea, soy vasca, ¿no? Yo venía aquí con algunas cuestiones y complejitos y así, pero lo de tocar a gente no lo tenía previsto, pero bueno, afortunadamente solo me ha tocado una parte. Bueno, hay algunas cosas que me parecen una horterada en las intervenciones, pero que hoy las voy a cometer. Una es la de dar las gracias, porque hay una cosa hay dos cosas que quería ser de mayor cuando era pequeña. Una es bailarina de ballet clásico, pero esto no salió bien, por lo que sea. Pero otra era ser escritora y para mí era fundamental ver tu nombre escrito en un papel, ¿no? Y verlo en una estantería de una librería. Y esto es una cosa que ha sucedido gracias a Pícara, pero también gracias a Con tinta me tienes y a Mary Read, ¿no? Que fue como al principio un poco así por sorpresa me propusieron participar en uno de los capítulos de Amor con H y ahora ya soy casi una habitual y la verdad que me está regalando momentos e interacciones que están superando mis expectativas, ¿no? Y que además, pues de alguna manera me han inspirado un poco a lo de hoy. Y luego la otra es lo del síndrome de la impostora. A mí venir a un encuentro de literatura queer en el Reina Sofía, o sea, tengo a todas mis amigas académicas, intelectuales, listas y artistas diciendo, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, y bueno, pues me generaba como bastante presión. Si yo iba a saber que me tenía que tocar con gente, pues me hubiera presionado por otras cosas, pero bueno. Entonces, como además teníamos poco tiempo, que a mí me parece que es un reto mucho mayor de lo que parece, pues he intentado como plantear, y en estos días que nos intercambiábamos mails muy graciosos y WhatsApps también de qué va a hablar cada una, y aquí hay mucha más preparación de la que podéis imaginar. Pues he intentado como a ver si era capaz de hacer un planteamiento que sea algo que por lo menos yo no me haya escuchado a mí misma decir alguna vez, ¿no? Entonces, además me he traído la tablet porque no quería parecer muy analógica, pero ahora voy a parecer una purenial, que es lo que soy, que no la puedo encender. Una purenial es una pureta con alma de millennial. Las señoras mayores me vais a entender. A ver, me va a hablar Siri y todo, ya veréis. Entonces, bueno, pues había pensado que podía ser chulo como hablar de algo que suene así como propio de un encuentro como este, pero que luego no va a ser nada académico, como yo desde luego no ni tengo intención ni soy capaz, ¿no? Algo así como decir lo subversivo de nuestras maneras de encarnar el sexo, el amor, los vínculos y la interacción con el mundo a través de la negación de la norma. Es decir, como ya lo habéis entendido la mayoría, ¿por qué ser boyera, gorda,
un cuadro en las relaciones sexoafectivas tal y como las conocemos, intentar vivir en el mundo desde una experiencia individual que tenga algún sentido en el marco colectivo, es interesante y yo confío en que sirve para algo, ¿no? Entonces me parecía, y además también un intento de justificar por qué además escribir de esto tiene sentido. Yo ahora estaba hablando con Sandra ahí en la entrada y estábamos hablando de las cosas tan chulas que han pasado con el capítulo del amor gordo que es lo último que ha salido Con tinta me tienes, ¿no? Como ha sido, yo desde luego es la primera vez que he escrito algo que sentía de verdad que era encarnado y además como literalmente porque es sobre cómo habitar un cuerpo gordo y es inevitable hablar de carne cuando hablas de eso, bueno, pues sí, porque es algo como que te rodea constantemente y que todo el mundo te recuerda. Y a mí me ha hecho, o sea, la respuesta que he recibido de mucha gente me ha hecho pensar mucho en la utilidad, para bien, cuando digo pensar no es cuestionar, sino lo contrario, en la utilidad y en la contribución de alguna manera a lo colectivo, que es contar los relatos que muchas veces pensamos que solo los tenemos en nuestra cabeza, que somos nosotras. Esto seguro que nos ha pasado a todos los que estamos aquí, que es, esto solo me pasa a mí, y luego resulta que un día lo lees en un libro y dices, coño, ¿no? Para mí el feminismo y lo queer es siempre el encontrar a gente que dice cosas que tú habías pensado pero que no sabías decir en esas palabras, ¿no? Entonces a mí me ha hecho pensar bastante precisamente por la respuesta que he recibido, ¿no? De tanto de mi entorno, de gente que se ha sorprendido de ver escritos emociones, sentimientos y también dolores y rabias generadas por esos dolores, que implica habitar un cuerpo que no es normativo desde la gordura, que de todas las formas de no ser normativa en este sistema que yo conozco es dura, pero no es ni muchísimo menos de las más duras que se me ocurren. Y cómo yo creo que es una contribución a un relato colectivo que cambia las cosas, ¿no? Y por eso he hecho una cosa que os recomiendo hacer cuando queráis hablar sobre un tema. Una manera de empezar es mirar en la RAE lo que significa esa palabra. Es una fantasía absoluta. Entonces, he mirado qué significa en la RAE subversivo. Bueno, subvertir. Es subversivo lo que subvierte. Pues subvertir es trastornar o alterar el orden establecido. Y solo tiene una acepción. O sea, yo creo que esta se la hizo el topo o la topa o algo. O sea, es la primera vez en mi vida que leo una definición de la RAE que mola de verdad. Entonces me ha parecido como que era interesante contároslo. Encarnar, decía, personificar o representar alguna idea o doctrina. Aquí ya me ha gustado más, ¿no? Como ayer les contaba a unas amigas que hace poco estuve en un bar de Chueca que la DJ me invitó a un chupito porque me contó que yo había ido a su instituto a dar una charla y que ese día había descubierto el feminismo y que, bueno, lo había descubierto no, como que le había dado así en la cabeza y que había salido del armario. Y me dice una amiga, o sea, para que luego diga la gente que no adoctrinamos, ¿no? Entonces, por favor, no, o sea, vamos, no subestiméis la capacidad de adoctrinamiento que llevamos en cada una de nuestras actividades. Luego, de las otras palabras importantes para mí que incluye el título este pedante que os he dicho, sexo, ni lo miréis, la definición de la RAE, o sea, parece que la ha hecho Amelia Valcárcel, un cuadro. Amor, os la recomiendo, tiene como 15 acepciones y cada una es más neoliberal y sistémica. O sea, es que creo que podríamos hacer un manifiesto solo contraviniendo la definición de amor de la RAE en cualquiera de sus acepciones, pero no, era muy larga, o sea, tengo el link, luego si queréis os lo paso. Y luego me ha gustado porque me daba como juego el significado de la palabra vínculo, que dice unión o atadura de una persona o cosa con otra. Es como, parece que dicen unión que podíamos darle una vuelta positiva, pero luego tienen que poner atadura, ¿no? O sea, me llama la atención, excepto en la palabra subvertir, que seguro que se la pidieron a alguna persona subcontratada o algo, como un espacio, claro, si lo pensáis, dices, está que anda mirando la RAE. Es que a mí me parece muy interesante porque es como el manifiesto político constante y en constante actualización del enemigo y del vocero del sistema, ¿no? Que es
la Real Academia Española de la Lengua, que es la que te dice cómo tienes que nombrar y construir tus pensamientos. Y me parecía que en un encuentro de literatura era como muy interesante ver hasta qué punto ellos, y lo digo en masculino a propósito, tienen claro que tienen que sostener, sujetar y no soltar nunca los medios de producción del relato. Y a mí me parece como muy interesante que quienes estamos aquí, quienes estamos en construir un relato en el que lo normal no importe para nada y en el que todo el mundo pueda tener una vida digna, pues tenemos que tomar en la medida de lo posible los medios de producción del relato hasta que un día, así como casi sin darnos cuenta, los tengamos todos, ¿no? Entonces yo me he intentado, estoy mirando a la vez el cronómetro, me he puesto a mí misma demasiadas tareas, me he dado cuenta. Pero bueno, por ser un poco fiel al tiempo. Vale, ya me he pasado. Vale, bueno, entonces, quería, para acabar en la propuesta que os hacía de lo subversivo de nuestras maneras de encarnar el sexo, el amor y los vínculos y la interacción con el mundo a través de la negación de la norma, intentaba ver, al contrario de cómo me había definido para presentarme aquí, como cosas que me definen, que son siempre desde la negación de la norma, que es que no soy un hombre, no soy hetero y no soy delgada. Y esto construye y condiciona mi vida muchísimo más de lo que pudiera pensar. Pero claro, a veces siento que son identidades problemáticas o problematizadas en mi interacción con el mundo, pero también que son menos problemáticas a medida que las politizo. Y claro, no las politizo sola, evidentemente. Son menos problemáticas para mí y más subversivas en la medida en las que las colectivizo, ¿no? Y yo creo que muchos de los discursos, por lo menos que a mí me han servido para que mi vida sea mejor y no sentir que estas cosas solo me pasan a mí, que creo que es una cosa que seguramente todos hemos sentido alguna vez, es el entender que las identidades que me construyen como negación de la norma, en realidad son las identidades que más me interesan. Y que además, en la medida que las he ido comprendiendo porque las politizaba, porque otras las habían politizado y otras las habían politizado antes, en el momento en las que las hacemos colectivas es cuando se hacen vivibles, ¿no? Y ahí es cuando nos podemos organizar. Hoy le leía, no le contéis a nadie y menos a él que le he citado, pero le leía en Twitter a Gabriel Rufián, que decía que nunca nada que importe no ha sido colectivo. O sea, y quienes estamos aquí lo sabemos, que todo lo que hemos conseguido o es colectivo o no sirve para nada, ¿no? O no nos ha servido para nuestras vidas. Entonces pensaba, ¿no? ¿Por qué escribir? Pues para construir los relatos pendientes, ¿no? Hay un montón de relatos ahí escondidos que necesitan salir y publicar precisamente para tomar los medios de producción del relato. Y yo creo que nuestro reto, de alguna manera lo estamos haciendo, porque no sois conscientes de la petada máxima que es estar aquí tanta gente en el Reina Sofía, sí, ¿no? Es que las de provincias flipamos mucho, ¿eh? Entonces, a mí me parece que estamos ya en el reto de producir relatos a gran escala que hagan nuestras vidas posibles. Y ahora voy a hacer una cosa de chulería, pero Almodóvar me dijo a mí el otro día, cuando coincidimos en este premio genial que nos dio, que yo la primera vez que me dan un premio en mi vida me lo han dado por lesbiana y me parece que esto es una fantasía. Y yo recuerdo que, no sé si lo habéis visto, pero en un discurso así que dije, ya para una vez que me llaman, yo por si acaso, y hice un discurso así como un poco comprometido y le daban el premio también a Pedro Almodóvar, ¿no? Y luego ahí como en el cotilleo de después me contaba que había sentido como que estaba rodeada de gente activista y que no entendía, que no se sentía como una activista y que no entendía por qué se merecía un premio. Y claro, yo flipaba porque le decía, es que mis amigos maricones y yo hemos entendido nuestras vidas y hemos creído que nuestras vidas eran posibles porque veíamos tus películas. O sea, esto es un poco pensamiento viejuno, ¿no? Como la referencia de la canción que has puesto. Pero, ¿no? O sea, ha habido una época y seguro que todo el mundo habéis entendido que vuestra vida era posible porque la habéis visto en una película, la habéis leído en un libro, la habéis escuchado en un relato. Y para mí era clave como reivindicar que quienes han construido relatos, cuando esos relatos no tenían sitio en el que estar, seguramente eran gente privilegiada, pero bueno, también hay quien tiene el privilegio y elige hacer relatos hegemónicos, ¿no? Entonces, para mí, toda la gente que ha construido relatos de vidas que parecían imposibles,
pues es quienes nos han hecho estar aquí, ¿no? Entonces todo lo que sea contar historias que hagan que otras vidas parezcan más posibles de lo que son, me parece fundamental. Y creo que esto era un poco mi... Gracias, Irantxu. Muchas gracias. Os presento ahora a Roma de las Heras. Ella es activista feminista, bibollo, que esto en la RAE es que te gusta merendar donuts y bollicaos a la vez. No, es mentira. Y sexóloga especializada en diversidad sexual y de género. Trabaja para que la educación sexual con perspectiva de diversidad y enfoque de derechos llegue a todas las personas. Investigadora en torno a la anarquía relacional, es coautora de Anarquía Relacional, una novela gráfica que acaba de salir y a mí también me hace mucha ilusión, bueno, es de Con tinta me tienes, y me hace mucha ilusión decir que eres cantante de un grupo de queer punk que se llama Genderlex, que es una cosa de ti que me fascinó conocer. Y que tienes una camiseta fantástica que te sueles poner que es más marimachos, menos machos. O sea, creo que es un lema buenísimo. Gracias, Roma. Bueno, pues buenas tardes. Yo me voy a sumar por los agradecimientos, ¿no? Como empezaba Irantxu, a lo que ya en nuestra casa, a la gente que tenemos la suerte, en este caso, de vivir en la ciudad de Madrid y para toda la gente que pasa por aquí, que es la Mary Read, ¿no? Por organizar esto, por existir, porque desde que han abierto esas puertas, muchas pues hemos hecho otras vidas que eran posibles, que ya veníamos haciendo, ¿no? Y que ha sido nuestra casa y que de repente esa casa se está expandiendo, ¿no? Y ya no es solo nuestra casa el espacio de la librería, sino de repente hoy pues estamos todas aquí y eso me parece súper fuerte, ¿no? Como decía Irantxu también. Yo venía como muy emocionada con esto de qué alegría que tengamos un encuentro literario, ¿no? Sobre literatura queer. Qué importante encontrar nuestros relatos, o no sé si nuestros relatos, pero desde luego encontrar relatos en los que nos podamos reflejar, en las que nuestras experiencias se puedan reflejar y que eso nos conecte con que hay otras personas que viven vidas parecidas a las nuestras o con las que nos podemos, ¿no? Que los libros nos abren puertas. Y además lo digo como pues, una ratona de biblioteca, como seguramente muchas y muchos de aquí también seréis, porque para muchas los libros por muchas razones han sido un refugio, ¿no? De esta vida, cuando la vida se ha puesto terrible, que se ha puesto y lo de siempre, ¿no? Entonces, claro, de repente decir, ya no estamos buscando ávidas libros que hablen de nuestras experiencias, sino que no solamente empezamos a tenerlos, sino que tenemos un encuentro solo para hablar de esto, para conocerlos, para verlos, para hablar entre nosotros, y me parece maravilloso, ¿no? Y me encanta la frase de Irantxu de escribir sobre nuestras experiencias tiene sentido, ¿no? Escribir nuestros relatos, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, etcétera. Yo hoy quería hablar un poco en esta parte de la mesa sobre anarquía relacional, que es un poco el trabajo que llevo haciendo en los últimos 10 años, que se dice pronto también, qué fuerte, 10 años desde que publicamos la traducción del manifiesto. Hay un manifiesto muy cortito que está en internet ya publicado en castellano sobre anarquía relacional, que fue como la primera vez que escuchamos el término y desde ahí dijimos, esto hay que traducirlo, nos hizo sentido desde pues donde vivíamos en ese momento, que eran por las comunidades anarquistas y las comunidades transfeministas, ¿no? Y desde ahí se juntan las dos cosas. En ese sentido, este año con tinta me tienes hemos publicado este libro maravilloso, y digo maravilloso porque es una movida en la que estamos 5 personas, somos 4 autoras y la editora, que es como si fuera la autora, porque sin la editora no habría sido posible, que entre todas hemos hecho un trabajo súper colectivo en el que... A ver si me funciona esto. Sí. En el que hemos hecho una parte de ensayo, que es lo que voy a contar yo un poquito ahora, pero también toda una parte de guión que habla de los relatos, pues algunos de los relatos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras experiencias. Arriba, no sé si lo veis, pone la teoría está en rojo, la historia está en azul, y me parece súper bonito para lo que hacemos en un encuentro como este, ¿no? Que tiene que ver con, muchas veces cuando hablamos sobre el amor, sobre las amistades, las relaciones, los vínculos, la sexualidad, todo este rollo, todos estos rollos maravillosos, a veces sentimos que hay como un salto entre la teoría, lo que llamamos las palabras, ¿no?
y nuestras vidas, nuestras experiencias. Y esa relación siempre es una relación que tiene un montón de tensiones, ¿no? La tensión entre qué quiero ser, cómo quiero vivir, qué es lo que me pasa, cómo vivo mi vida y la vida de mi familia elegida, de la no elegida, de todo eso, ¿no? Y esa relación, esas tensiones se encarnan en nuestros cuerpos, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa y desde ahí he escrito este libro. Lo importante es qué nos pasa a nosotras y que las palabras, que es lo que quería decir, las palabras vienen después de las experiencias. Este libro está escrito 10 años después de hablar durante 10 años con muchísimas compañeras, amigas, parejas, exparejas, gente random, en millones de encuentros, ¿no? Y con lo que queríamos hacer con este libro, lo que yo quería hacer era poner palabras a todas las cosas que ya vivimos, para que las palabras nos abran puertas y no al revés. No que las palabras generen una imagen espectacular en la que parece que nosotras siempre estamos mal hechas o lo que nos pasa a nosotras siempre es incorrecto o es que nosotras no lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque mi vida no es tan ideal como pareciera que debería ser, ¿no? Entonces este libro está hecho desde el otro lado y eso para mí es muy importante, ¿no? Lo que queremos es poner palabras a experiencias que ya llevamos viviendo históricamente y que por fin pues, empezamos a encontrar en la cultura, ¿no? En los libros, etcétera. Y entonces, eso decía, la teoría está en rojo, la historia de las personajes, ¿no? De las personas, de todo lo que les pasa, está escrito en azul, las ideas y los cuerpos, y a lo largo es una novela gráfica, a lo largo de la novela, conforme vamos avanzando, esos dos colores literalmente se van mezclando, ¿no? Y en los últimos capítulos ya empezamos a encontrar como todos esos lilas, azules y rosas que hablan de cómo todo eso al final se encarna en nuestros cuerpos, ¿no? Las palabras solas en sí mismas no tienen sentido. Un poco como quería enseñaros imágenes porque son preciosas. Y ahora voy a hablar un poco, ¿no? de lo que hablamos desde las experiencias, ¿no? Y también de lo que significa ponerle una perspectiva colectiva, que significa poder encontrarnos con otras, poder apoyarnos entre nosotras, poder encontrar, ponerle nombre a los estigmas, a todas las historias que significa vivir relaciones de una forma no convencional, ¿no? En un mundo que pues sabemos que la norma se impone con muchísima violencia. Y entonces, nada, os quería contar un poquito de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de anarquía relacional o de qué hablo yo cuando hablo de anarquía relacional desde una perspectiva transfeminista, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Desde una perspectiva comunitaria, que tenga perspectiva de interdependencia. Pues la anarquía relacional a mí para lo que me ha servido y lo que pienso que para lo que nos puede servir es para poner en cuestión la monogamia obligatoria, ¿no? La monogamia en el sentido de cómo estructura la sociedad, que es un poco darnos palabras a lo que ya hacemos para las comunidades queer y para otro montón de comunidades, ¿no? Que están minorizadas, violentadas y que vivimos fuera de la norma. La pareja ni de lejos ni ha podido resolver ni lo resolverá todo, ni una parte, ¿no? Y muchas veces tanto las familias elegidas como todas esas personas y comunidades que nos acaban sosteniendo la vida y a las que les acabamos sosteniendo la vida, aunque no lo hayamos elegido, porque también luego si queréis hablamos de esta narrativa de las relaciones que elegimos, ¿no? Sí, las que elegimos son fundamentales, las familias elegidas, pero también las que no elegimos y nos sostienen la vida, ¿no? El poner un poco nombre a eso, el poner luz, es lo que nos ha sostenido nuestras vidas y nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pues a mí la anarquía relacional me ha servido para poner en cuestión la monogamia obligatoria, que es una narrativa que nos dice que todo eso no existe, ¿no? Que la forma de sostenernos la vida pues es en la pareja, exclusiva, en torno a la que organizamos nuestra economía, a la que organizamos las tareas de sostenimiento de la vida y de la muerte, porque cuando nos morimos o cuando estamos, ¿no? en proceso de morir, se ponen en marcha todas estas cosas. ¿Quién se encarga? ¿Quién decide? ¿Qué hacemos con las casas, con los relatos, con las historias? Todo, ¿no? Todo lo que se pone en marcha. Las crianzas, todo. ¿Cómo nos organizamos? Todo eso, ¿no? ¿Cómo voy? Perfecto. La anarquía relacional también para mí me ha servido para cuestionar otras dos o como otras dos estructuras, ¿no? que están muy mezcladas, que una, por supuesto, con la heteronormatividad, por supuesto, con el racismo y ¿no? como el imperialismo blanco, por supuesto, con el capacitismo, con un montón de cosas. Pero, digamos, lo que a mí me ha servido es para cuestionar la monogamia obligatoria, el sexocentrismo, y esto me interesa si luego queréis que hablemos en el conversatorio, ¿no? El sexocentrismo es como se le ha llamado, sobre todo desde las comunidades asex y arománticas, a poner en cuestión esa narrativa de que el sexo va a hacer siempre que una relación sea más significativa para las personas, ¿no?
que eso luego choca un montón con las narrativas de la socialización de género para las mujeres, ¿no? Que es como el sexo mal porque tienes que ser liberada, pero luego no seas liberada porque te machaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa idea de que el sexo es la única puerta que abre la puerta a la intimidad, ¿no? Que cuando tienes sexo con una persona se cambia de cajita automáticamente, ¿no? Ya no podemos, no, puedes tener una relación con alguien que es conocida, que es una amistad, pero cuando el sexo entra en la ecuación, parece que es, según las normas, ¿no? Esa relación tiene que encaminarse hacia una relación de pareja, ¿no? O que tengas sexo con alguien, todo lo que puede significar, lo que se supone que tiene que significar, ¿no? Cuando pues sabemos que eso no es así, lo sabemos por nuestras vidas. Para nosotras el sexo ha significado muchísimas cosas y por eso también poner en cuestión el sexocentrismo desde las comunidades queer, especialmente las comunidades vivo-yo, es complejo, ¿no? Porque para nosotras seguimos viviendo la sexualidad en un mundo que nos dice que lo que hacemos y lo que somos está mal, ¿no? Está mal, es vergonzante, tenemos un montón de dificultades. Hablo como comunidades y, por supuesto, cada una ha negociado con esas dificultades a su manera, ¿no? Pero lo cierto es que seguimos lidiando con un montón de dificultades para expresar nuestra sexualidad, expresar nuestro deseo. Si nos vamos a las tías cis, tías trans, pues no, es como todo el machaque que recibimos para no abrir esas puertas, ¿no? Que nos llevan a un montón de dificultades que se encarnan en nuestros cuerpos. Entonces, claro, poner en cuestión el sexocentrismo es como lo ponemos en cuestión, pero a la vez, pues complejizando mucho, ¿no? Y, por último, quería hablar un poco de la amatonormatividad, ¿no? Poner en cuestión la amatonorma significa, es el nombre que se le ha puesto a la norma o conjunto de normas que dicen que todas las personas quieren una relación romántica como eje en torno al cual construir el proyecto de vida, que una relación romántica es lo mejor que te puede pasar y por tanto todas las personas aspiramos a tener una relación romántica y cuando no la tenemos estamos como buscándola todo el tiempo, ¿no? Y si no la tenemos, pues nos falta algo, lógicamente, según, ¿no?, esta norma. Y la parte que a mí más me interesa, y creo que desde las comunidades queer vivimos vidas que son muy diferentes de esa narrativa, que es, la amatonorma dice que todas las relaciones que no son románticas son de segunda, ¿no? Hablamos de las relaciones de amistad, de las relaciones de apoyo mutuo, de las relaciones de afinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, desde ahí nuestras vidas son muy diferentes de todo eso, desbordan por todos sitios, ¿no? Para nosotras esa narrativa de la amatonormatividad nos constriñe un montón, ¿no? No da cuenta de nuestras propias experiencias. Y un poco esto era lo que os quería contar, luego seguimos en el conversatorio y os paso a Cristo. Muchas gracias, Roma. Bueno, pues os presento a Cristo Casas. Esto sería como un poco así, ¿no? El hijo del Zarpas y la extranjera, nieto de los Pelines. Ya sabes, el que dicen que es mariquita, ¿no? Eso pone aquí, ¿eh? Nació en 1991, digo, no sé si lo pone para joder, ¿no? Porque ya para las viejunas, ¿no? En plan, en un pueblo de Cuenca, sin cobertura ni fibra óptica. Eres periodista, antropólogo y entidad en diversos formatos digitales como el podcast, el story y especialmente el tweet. No sé qué significa entidad. Como una aparición. Sujeto. Ya. Marica de clase obrera con la esperanza de abolir el trabajo. Actualmente se gasta el sueldo en un alquiler en Barcelona, donde escribe palabras que leen otras personas y de vez en cuando alguna novela con perspectiva de género y clase. Es autor del Power Ranger Rosa de la editorial Niños Gratis. Ahora mismo esta editorial, no sé yo, ¿eh? No, Nada. sí, el problema no son los niños gratis, el problema son los niños que valen 300.000 euros. Gracias, Cristo. Cuando quieras.
Vale, yo también voy a caer en el cliché y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Mary Read y al Museo Reina Sofía por traernos aquí, tener esta conversación tan interesante, tan horizontal y también desde puntos de vista tan diversos, ¿no? Que nos pueden enriquecer a todas. Y además de dar las gracias una vez, quiero pedir perdón 2 veces. La primera porque estoy muy acatarrado y seguramente me quede sin voz en algún momento, o sea que intentaré sostener el discurso. Y la segunda porque es la primera vez que estoy delante de tanta gente de Madrid a la vez. A partir de ahora pensaré 2 veces antes de tuitear cosas madrileñófobas. El agua está muy buena, eso es cierto. Vale. Los calamares del Manzanares, buenísimos. Entonces, bueno, me invitaron a impugnar un poco en mis 10 minutos el matrimonio igualitario y al principio no sabía muy bien por qué, supongo que es porque una vez tuiteé como entidad que no había que universalizar el matrimonio, sino que había que universalizar el cruising, ¿no? Y alguien dijo, hostia, esto da para 10 minutos si lo desarrollas. Y bueno, espero que salga. La verdad es que lo he desarrollado en el tren de camino. He llegado hace 1 hora a Madrid. Me ha dado tiempo a beber agua, o sea, no era por haceros la pelota. Está buena de verdad. Y claro, cuando te invitan a una charla en Madrid que se llama Amor con H y Sexualidades, a mí lo primero que me viene es ames a quien ames, Madrid te quiere, ¿no? Que es un poquito el problema fundacional de todo lo que tiene que ver con el matrimonio y lo que venimos a impugnar. Love wins y todo este tipo de discursos, que yo no niego que fueron necesarios en algún momento, porque al final éramos un colectivo que estábamos en una trinchera en el que se recibía mucho odio, ¿no? Y entonces hablar de amor pues tiene una fuerza metafórica que anima, que mueve, que conmueve y que nos lleva a salir de la trinchera y apoderarnos del campo de batalla en lugar de seguir acobardadas como ya llevábamos muchas décadas. Pero claro, esto contrasta mucho con lo que creemos todas o muchas de las personas queer o LGBTI del Estado español, que fue la primera manifestación o la primera demostración de fuerza LGTBI en el Estado español, que fue una manifestación en 1977 en las Ramblas de Cataluña. El primer orgullo, entre comillas, porque ya sabéis que esto, pues un poco como Stonewall, tiene un poco de verdad y mucho de mito, pero está bien porque los mitos nos ayudan a explicarnos unas a otras y nos ayudan también a crear conciencia colectiva. Este primer orgullo que encabezaron unas mujeres trans que, por cierto, no habían sido invitadas, a las que, por cierto, la organización, asociaciones sobre todo de hombres gays y de mujeres lesbianas, les habían dicho que daban mala imagen y ellas aún así, con todo su papo, se pusieron delante y cogieron la pancarta. Y estuvo muy bien porque cuando aparecieron los grises y empezaron a disparar, quienes pusieron la carne fueron ellas y no fueron las asociaciones que habían convocado. Si tú te miras qué pedía esta manifestación, yo digo, bueno, me voy a ver hasta dónde se remonta aquello del matrimonio que tanto hemos reivindicado y que tanto hemos luchado y del amor. Y te remontas a esta manifestación y tenía un manifiesto que estaba compuesto por 10 demandas. Y estas 10 demandas eran la primera, abolir la ley de vagos y maleantes, ¿no? Que, bueno, me parece lógico, porque si te está persiguiendo la ley, qué mínimo que lo primero es ser legal y que tu existencia lo sea. La segunda era excarcelar a las personas prisionadas por esta ley de vagos y maleantes, sobre todo las cárceles de Cáceres y Badajoz, donde, por cierto, separaban a los maricas entre pasivos y activos. Y luego resulta que cuando haces encuestas el 78% es versátil. Entonces me pregunto dónde estaba la otra cárcel, supongo que en Mérida. Que no es ni de unos ni de otros. Y este manifiesto de 10, bueno, sigue. El tercer punto es sacar de las prisiones absolutamente todos los presos políticos. El cuarto punto es abolir el sistema de prisiones. Luego sigue el quinto, no sé qué, que se permita la manifestación de expresiones de amor entre personas del mismo género y de sexo en las calles, bla, bla, no sé qué. Y luego llegamos a la octava, la novena y la décima, que para mí son las más interesantes, que la octava es abolir la institución matrimonial, la novena es abolir la familia y la décima es crear redes de cuidados públicas que cuiden de todas y de todes para sustituir este sistema de cuidados privatizados. Entonces, claro, nosotros y nosotras miramos hacia atrás y decimos, buah, es que somos los herederos de aquella manifestación de las Ramblas. Pero yo me imagino, cogemos a aquellas mujeres trans que pusieron el cuerpo, que reivindicaron aquellas 10 cosas, las traemos aquí y les decimos, mira, lo que hemos conseguido es casarnos. Y yo digo, pues igual nos mirarían un poco extrañas, igual dirían, ¿estáis seguras de que somos del mismo linaje? ¿Estáis seguras de que somos el mismo movimiento 40 años después?
¿Qué ha pasado entre una cosa y otra? Bueno, pues muchas, entre ellas el SIDA, ¿no? Y la epidemia del VIH, que obviamente hizo muy necesario que la gente pudiera institucionalizar las relaciones y los vínculos que hasta entonces no estaban reconocidos por el Estado, porque desgraciadamente fue una epidemia que dejó a muchísima gente morir sola y que dejó a muchísima gente sin recursos para hacer frente a esta enfermedad, cuando, por cierto, ya habían retrovirales, pero no se repartían precisamente entre las personas más necesitadas. Pero haciendo un salto, si me lo permitís, de 40 años y obviamos todo esto, desde 1977 al 2006, ¿qué ha supuesto el matrimonio para el colectivo? Pues bueno, según diría Paco Vidarte, una persona que vivía en Madrid a la que admiro, para que veáis que no os tengo manía a todas, según decía Vidarte, lo principal para distanciarnos del estigma. Las personas que se casaban pues ya no podían ser seropositivas porque eran monógamas y por tanto esto es un profiláctico, sino que se lo digan al Papa como ningún otro, casarse y la monogamia. Alejarnos también de las putas, de las drogadictas, de las negras, de la gente que estaba en la calle, porque al final casarte significa subir de nivel, tener una herencia o tener derecho a tenerla, acumular riqueza, una hipoteca, unos niños, una adopción, gratis no, comprarlos algunos. Y esto nos diferenció del estigma, ¿no? Que de hecho me lo he apuntado porque lo comentaba Roma, ¿no? Que hay un estigma también sobre las relaciones no convencionales. Pues obviamente un matrimonio, que es la relación más convencional posible, sirve también para estigmatizar todo ese otro modelo de relaciones no institucionalizadas. ¿Y qué otra cosa hizo? Bueno, pues hizo privatizar los cuidados, como lleva siendo desde hace siglos. Si todos esos maricones seropositivos que se estaban muriendo por la calle hubieran tenido una mujer abnegada que los quisiera y cuidara de ellos gratis, el Estado no se tendría que haber hecho cargo de ellos y no se tendría que haber dejado un dineral en, bueno, en darnos antirretrovirales en los 90 y en darnos la PrEP ahora, ¿no? Entonces, el matrimonio, ampliar el matrimonio al colectivo LGTBI, lo que ha supuesto es crear dos nuevos colectivos. Uno es el colectivo guay, que está medrando, que se casa, que tiene niños, que es blanco normalmente, que acumula pasta, y el colectivo LGTBI pues, que sigue en la calle siendo chusma, ¿no? Básicamente. Decía André Gorz, que era un filósofo que no odiaba trabajar, pero escribía muchos libros. Entonces es un poco como mi meta en la vida, solo que yo odio trabajar y además escribo poco. Voy mal, por la segunda parte. Decía él que en las manifestaciones, él es abolicionista del trabajo, y en las manifestaciones del 1 de mayo, cada pancarta de un trabajador, una trabajadora, un trabajador que grita queremos más trabajo, es una derrota de la clase trabajadora, porque es una persona que ha dejado de ser trabajadora para devenir otra cosa, luego que para devenir una persona que está trepando en el sistema a través del trabajo. Y creo que hay una analogía muy bonita porque creo que cada persona LGBTI que gritaba queremos matrimonio estaba dejando de ser LGBTI para devenir una cosa nueva, una cosa diferente. Pues bien, voy a intentar aterrizar las consecuencias de esto en un ejemplo práctico, no sé cómo voy de tiempo, y es 2,5, pues voy a ir rápido, que es envejecer. Dice McRuber, que es un teórico queer, es decir, que junta las teorías queer con las teorías de la discapacidad, que la vejez y la vulnerabilidad y la dependencia por vejez es la única identidad que vamos a transitar absolutamente todos los cuerpos si vivimos lo suficiente para ello. Claro está, que no es poca condición. Entonces, lo que nos encontramos en una encuesta de 2014 de la Fundación Jazz, que es un poco el 28 de octubre equivalente en Cataluña, hecha a personas LGBTI mayores de 65 años, es que el 78% de ellas viven solas, el 60% de ellas han desarrollado trastornos relacionados con la soledad. En los servicios públicos, por ejemplo, que se ofrecen para personas que viven solas o en situación de dependencia, las personas LGBTI doblan el uso de servicios individualizados, como puede ser que te traigan la comida a casa o que venga un asistente a ayudarte a bañarte, y en cambio están completamente ausentes de los servicios colectivizados, centros de día, residencias. ¿Por qué? Porque el 92% manifiesta haber sufrido violencia en estos espacios. El matrimonio se supone que venía a sustituir un poco esto y que nos íbamos a casar y que una mujer abnegada o un marido abnegado, ahora porque al final pues marica no deja de ser un hombre fallido, una mujer a medias, iba a cuidar de ti y este problema nos lo quitábamos de encima. Pero lo que ha demostrado esto es que el matrimonio es fallido per se, independientemente de si es igualitario o no. Porque aunque haya un 78% de personas LGBTI mayores de 65 años que viven solas en Barcelona, es que también hay un 46% de personas cis hetero mayores de 65 años que viven solas en Barcelona. Por cierto, la inmensa mayoría mujeres, porque sobreviven a sus maridos y porque aunque no sobrevivieran a ellos, el marido no cuida de ellas. Esto demuestra que el matrimonio es un sistema fallido para todas y para todes y que efectivamente, pues igual si nos teníamos que plantear no universalizar el matrimonio,
universalizar el cruising también para personas mayores de 65 años, que por cierto, cuando están en residencias, esto es una cosa que me enteré hace poco investigando sobre este tema que estoy escribiendo, que a las personas mayores en las residencias, incluso aunque tengan una habitación para sí solas, no las dejan masturbarse, que si las pillan masturbando se las tratan como, bueno, como menores de edad. Quiero decir, el sexo va más allá de los 65 años, cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Digo yo, si no nos hubiéramos impuesto o autoimpuesto este matrimonio, quizá hoy en día podríamos estar imaginándonos otras cosas para dar solución al problema de los cuidados. Y con el problema de los cuidados no quiero centrarlo en la vejez, porque es que la infancia, la dependencia, las personas discapacitadas y absolutamente todos y cada uno de los cuerpos que habitan el mundo, en algún momento vamos a ser vulnerables. La vulnerabilidad es lo más universal que tenemos y la dependencia de otras personas con las que creamos vínculos, con las que creamos lazos, sin ataduras, es lo que debemos universalizar, no el matrimonio. Obviamente, después de esto, a título individual, la gente que se quiera casar, que se case. Pero como reto colectivo ha quedado bastante cojo. Entonces diréis, bueno, ¿y toda esta chapa qué tiene que ver con el amor? ¿Y por qué si estamos aquí de jajas empiezas a hablar de vejez y nos atemorizas a todas con que vamos a morir solas? Bueno, básicamente me lleva a 2 puntos. La primera, que el matrimonio nos planteaba una dicotomía, o asimilarnos o disolvernos. O nos convertíamos en lo mismo que aquellas personas cis-heterosexuales, imitábamos sus patrones de relación, nos institucionalizábamos delante de la institución pública y, como diría McRuer, esto es silenciosa y lentamente un genocidio, porque lo que pasa es que las personas LGTBI dejan de existir potencialmente porque se convierten en otra cosa. O nos conservamos en la trinchera de la que nunca salimos antes de utilizar este instrumento del amor, y el love wins y el Madrid te quiere. Yo creo que es una falsa dicotomía y que realmente hay alternativas. Gracia Trujillo y Víctor Mora, que creo, Víctor habla en estas jornadas, Gracia no sé, pero bueno, son de Madrid también y también los admiro. O sea, hay más gente. Seguro que nos conocemos, fuera de Madrid nos conocimos, de hecho. Hablan del desborde queer. No se trata de asimilarse o de conservarse, se trata de desbordarnos. Porque es que compartimos un montón de cosas con personas que no son queer, como por ejemplo el miedo a morir solas. Compartimos la vulnerabilidad. Y creo que si en lugar de imaginarnos a nosotras casándonos, nos imaginamos a las personas cis-heteros sin poder casarse, seguramente daremos respuesta a una necesidad colectiva y podremos construir, bueno, lo que decía Iranzu, colectivizar y politizar los malestares que tenemos, ¿no? Volviendo a la literatura, que al final es de lo que va este encuentro, ¿qué potencialidad tiene la literatura esto? Pues mira, afortunadamente la literatura, si no nos da la gana, el matrimonio nunca ha existido. Y la literatura es un lugar en que el papel todo lo aguanta y podemos imaginar todo lo que queramos y podemos proyectarnos en futuros mucho mejores que este y en presentes mucho más apetecibles. Y sobre todo para mí la literatura, que también era uno de estos que se encierra con los libros y se buscaba a sí mismo, o en las películas de Almodóvar, creo que tiene esa potencialidad de estimular el deseo. Y llevamos muchas décadas explicándonos desde el miedo, desde el sufrimiento, desde estar apartadas, desde ser oprimidas. Y tenemos que empezar a hablar de nuestras vidas como vidas deseables también para las personas, las vidas gordas deseables para las personas delgadas, las vidas discapacitadas deseables para las personas capacitadas, las vidas queer deseables para las personas hetero, las vidas de las mujeres deseables para los hombres. Tenemos que entender que dentro de nosotras y nuestras experiencias hay cosas que nos hacen súper felices y que también les harían felices a ellas, a ellos y a ellas. Quiero decir, ¿a cuánto han renunciado un tío blanco cisetero en esta vida para que se le deje de considerar un tío blanco cisetero? ¿Cuántas cosas que le apetecía hacer ha dejado de hacer por miedo a que le llamen maricona, por miedo a que le llamen gitano, por miedo a que le llamen subnormal? ¿Cuántas cosas dejan de hacer estas personas que les apetecería hacer porque nuestras vidas son apetecibles y en eso consiste el amor queer, creo yo, en el deseo y en dejar de centrar el amor en la pareja por nosotros. Y todo eso yo creo que se encuentra en la literatura y creo que la literatura nos permite desbordarnos hasta que llegue el día en que podamos desbordarnos también fuera de las páginas escritas y en espacios como este. Ay. Oye, qué mesa, ¿eh? Oye, qué mesa más apetecible, qué guay. Oye, muchísimas gracias. Pues nada, ahora es el turno de preguntas y comentarios, así que si a alguien le apetece hablar, preguntar, comentar. Ah, por ahí.
Ahí. Ah. Vale, bueno, muchas gracias a todas por las impresionantes ponencias, charlas, no sé, que habéis dado. Me quedo con lo último que has dicho, porque justamente estaba pensando a partir de todo esto, la verdad que me he emocionado bastante con las 3 charlas, las 3 conversaciones. Pero bueno, lo último que has dicho, que lo de que nuestras vidas sean apetecibles, yo pienso muchas veces, también imagino por la situación en la que estoy ahora, tampoco soy todavía muy joven, tampoco salí de casa de mis padres, estoy todo el rato en conflicto paterno, no sé qué, no porque mis padres sean personas horribles, sino bueno, que son cis-hetero y no se puede hacer nada. Y bueno, me planteo mucho como ellos me plantean constantemente el sufrimiento de la vida al que me tengo que atener para un futuro, porque la vida siempre llega y siempre te va a joder y siempre y nunca vas a poder hacer todo lo que quieres y no sé qué, no sé cuántos. Y yo no les niego nada, yo digo, claro, es que tienes toda la razón del mundo. Pero creo que cuando muchas veces dicen eso, dicen que en verdad ellos nunca pudieron hacer todo lo que les apetece. Y por ejemplo, mi padre es una persona muy emocional y muy sentimental y sin embargo, por su familia, por el trabajo, porque X o por su matrimonio fallido, ha tenido que dedicarse toda su vida a reprimir sus emociones y a saltarse esas, y a quitarse esas lágrimas, y a etcétera, hasta que ha acabado siendo pues, una persona muy hueca, digamos, expresándose, ¿no? No porque a él le guste necesariamente, sino porque ha aprendido a hacerlo. Entonces, bueno, que eso, que pensaba con esto, justamente cómo podemos expresar desde ese deseo que nosotros tenemos en nuestra vida de vivir nuestra vida y de hacer que los demás quieran vivir su vida, cómo cortar ese final constante que nos están poniendo desde la cis-heteronormatividad de no, pero aquí acaba tu diversión. ¿Por qué tienes que hacer esto y esto y esto y esto? Porque al final también se trata de no solo el cis-heteronormatividad, sino el capitalismo, bueno, y todas estas cosas, nombres que seguimos diciendo. Vamos. ¿Alguien? A ver, yo creo que hay que pedir más perdón y pedir menos permiso, ¿no? Quiero decir, ser más irredente, que al final también estamos constantemente dando explicaciones y parece que las personas LGBTI nos tenemos que dotar de una carga teórica para ser libremente LGBTI que no se le exige a un tío blanco hetero, ¿no? Entonces es como que un tío blanco hetero se puede divertir porque total sus ambiciones y sus deseos y su diversión ya está más o menos explicada y todo el mundo la normaliza y la entiende como lógica. Entonces lo que a ti te divierte lo tienes que explicar y lo tienes que justificar. Pues no, tú échale... Esto lo decía, ¿cómo se llama la actriz de Pose? Ayer no me sale el nombre. Que hace de Electra. Dominic Jackson. Sí, Dominic Jackson dio una charla maravillosa en la que decía, yo no pido permiso, o sea, yo no pido respeto, me lo debes, ¿no? Es algo que doy por sentado, es algo que me vas a dar independientemente de si te lo pido o no, porque es algo que me debes. Pues se trata un poco de eso, ¿no? De que no estemos siempre con la cabeza baja y tú decides dónde se acaba tu diversión, tu ocio, tu descanso, tu trabajo y tu sufrimiento también. Bueno, el sufrimiento a veces, desgraciadamente, no podemos decir nosotros cuando acaba, si no, no sería sufrimiento, sería una práctica BDSM consentida. Pero... Y estaba pensando, porque yo creo que hay algo que las vidas queer aportamos al mundo, ¿no? Y que lo quiera coger, que lo coja, sea queer o no lo sea, por desgracia, que tiene que ver con queerizar, no sé cómo se dice en castellano, como poner, cuestionar un poco la narrativa de la edad, ¿no? Del hacerte adulta. Es una cosa que hemos trabajado dentro del libro y que hablamos un poco de eso, que tiene que ver con cómo se utiliza la narrativa de tienes que hacerte una persona adulta o tienes que ser una persona adulta de una forma correcta, ¿no? Lo suficientemente adulta, para normativizar nuestras experiencias, ¿no? Para presionarnos hacia la norma. ¿Y eso qué es lo que hace? Estigmatizar todas las experiencias que no encajen dentro de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo se utiliza el... puedes explorar, pero solamente en la juventud, cosa que luego tampoco es cierto, porque la juventud es, y hemos visto toda, ¿no? La violencia mediática que estamos viviendo sobre, pues, por ejemplo, ahora mismo las infancias trans y las adolescencias trans, pero sobre un montón de experiencias más, sobre las infancias racializadas, etcétera, etcétera, esa violencia no importa, ¿no? Pero esa narrativa de
las vivencias no convencionales, ¿no? Pues que te guste a alguien, pues que te guste una chica, que te guste, que seas una persona binaria, que quieras explorar tu identidad en cualquier sentido, que tengas relaciones abiertas, que quieras follar por follar o que no quieras follar nunca, que sea lo que, ¿no? Lo que estés viviendo, que sea una experiencia no convencional. Hay una forma de hacer que el estigma te atraviese el cuerpo y la experiencia, que es decirte eso solamente lo puedes hacer mientras seas joven, ¿no? Y a partir de cierta edad ya no toca. Y si lo haces cuando eres más mayor, cae muchísimo estigma, ¿no? Hacia la gente más adulta o vieja o tengas la edad que tengas, no te corresponde a ti hacer eso, ¿no? Y ya empieza, conforme nos vamos haciendo más mayores, a hacerse como algo asqueroso, ¿no? Se utiliza el asco, es desagradable que expreses tu deseo, es desagradable que tengas relaciones abiertas, es desagradable que no quieras una relación de pareja, ¿no? Lo que podía ser en otros momentos exótico, divertido, que tus padres digan, no, qué bien se lo pasa, ¿no? Mi criatura, yo no me lo pude pasar tan bien, empieza a ser como, está mal que hagas eso, está mal, es desagradable, es asqueroso, es malo, ¿no? Entonces creo que desde nuestras comunidades, nuestras experiencias, hay una potencia. Sara me hablaba un poco de eso, ¿no? Como de queerizar la felicidad, esas narrativas de que hay que ser felices y solo ser feliz de esta manera, ¿no? Monógama, hetero, cis, etcétera, etcétera, etcétera. Y además solamente ser feliz siendo una persona adulta, llegando a la adultez de una forma correcta, que es, por supuesto, en pareja, monógama, olvidando todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en nuestras vidas, lo hemos hablado muchas veces entre muchas amigas, muchas amistades, seguro que entre vosotras en algún momento habéis tenido esta conversación con vuestra gente importante, que es nuestra forma de hacernos mayores y de hacernos viejas rompe la heteronormatividad. Es que en nuestras vidas yo miro alrededor y miro por suerte, ¿no? En quien yo me miro para proyectarme en mis amigas que tienen 50, 60, 70 años, por suerte no tienen una vida normativa y eso a mí me abre muchísimas puertas, ¿no? Me da mucho aire. Creo que cuestionamos también ese relato del hacernos adultas. Bueno, yo es que creo, cada vez que alguien dice hacerse vieja y dice 50... Bueno, pero yo creo que el decirte que tienes que ser adulto es como decirte que tienes que ser decente, que tienes que ser normal, que tienes que ahorrar, que tienes que ser trabajador. O sea, de alguna manera, yo creo que una de las aportaciones teóricas y políticas más importantes desde mi perspectiva de las teorías queer es el dejarnos claro que somos gente que nos caemos del centro que construye la norma. Somos bolleras, maricones, trans, racializadas, gente que no le gusta, queremos abolir el trabajo y las cárceles. O sea, somos gente que no cabe en el sistema y que somos de alguna manera improductivas. Somos gente improductiva. Las viejas y los viejos y les viejas son gente improductiva. Las personas con diversidad funcional son, o sea, la discapacidad se mide incluso para las pagas en función de tu capacidad para producir para el sistema. Si eres una persona con una discapacidad en términos institucionales, pero que puede trabajar, te dan menos apoyo porque, o sea, en realidad todo es una medición para que seamos productivas. Incluso la heterosexualidad. A la gente al sistema le interesa la heterosexualidad cuando es monógama y joven porque es reproductiva, es decir, estás produciendo de 9 a 5 o de la hora que sea, porque ya no hay derechos laborales, y mientras tanto estás reproduciendo repuestos. O sea, es que de alguna manera todos los mandatos y de todo lo que nos echan es porque no funcionamos, o sea, no nos han hecho con forma de tuerquita o de tornillo y no cabemos. Y entonces yo creo que algún día nos daremos cuenta que somos más y haremos una ferretería que van a flipar en la que nada encaja. Pero es un poco lo mismo, pero que dándome por aludida con lo de hacerse mayor, es primero ser adulta y luego compórtate como una persona de tu edad, que me dicen a mí. Y digo, ¿como cuál? Como Madonna, que no es de mi edad, pero, o sea, no todo el mundo le parece que Madonna es ridícula. Ridículo es Ortega Cano, que tiene 4 años más que Madonna, ¿no? O sea, no sé por qué siempre acabo poniendo referencias de mierda, pero... ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo quería preguntar cómo entender o explicar o hacerse entender sobre diferentes formas de amor y sexualidad o formas de vivir vínculos a personas que son familia no elegida
y son cis heterosexuales, porque es un poco complejo cuando toca explicar cómo te vinculas con los demás, con tu pareja o con la pareja de tus parejas, cómo hacer eso para que no te crean peor, te crean que te pasa algo, básicamente. Es que yo, y lo siento si está viendo en streaming alguna persona de mi familia no elegida o algo que no creo, pero es que creo que en el fondo saben que tú estás mejor, aunque parezca que estás peor. O sea, siento que hay gente normativa, no solo en la cis heteronorma, la gente que se ha comprado todo el... Que yo también además, ahora voy a aprovecharme del viejunez, yo soy de una generación en la que nos hicieron creer que si estudiábamos tendríamos un trabajo y luego tendríamos una casa de veraneo y segunda vivienda y todo, y que viviríamos mejor que nuestros padres y que nuestras madres, sobre todo. Y entonces la gente que se lo creyó, y yo ahora nos juntamos en las cenas de tal, yo recuerdo que la primera vez que fui a una cena de antiguas alumnas y alumnos de mi colegio, quería bajarme una foto de Google Imágenes de un señor y 2 niños y un perro para no tener que contar la verdad. Y os prometo que al segundo gin tonic todo el mundo me dejó claro que en el fondo me tenían un poco de envidia. No por mi vida, sino por la suya. O sea, yo siento que la gente vive un poco en la escena final de Los Puentes de Madison. Entonces, ponles Los Puentes de Madison, creo yo. Ya, claro. ¿No quieres contestar tú, Roma, un poquito? A ver, si han reído, yo creo que sí lo saben. Es que yo no la he visto, se lo he visto por Vagini, pero yo creo que sí lo saben. A ver, yo estoy un poco con lo que decía él antes, ¿no? En plan, yo estoy más en el, ya hemos pedido suficiente permiso para existir, hay una posición de asimetría, ¿no? Ellas están viviendo dentro de la norma de lo normativo y también se arrogan esa posición de decir que es lo normal o que no lo es, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que entramos ya, no quería hablar ya la primera porque creo que esto es como un poco cuál es la situación de cada persona y cómo eres tú, cómo es tu familia, cómo es tu situación, cómo, ¿no? Que cada persona enfrentamos desafíos diferentes y mierdas, por decirlo así, realmente diferentes, por decirlo de alguna manera. Y tenemos apoyos distintos y como que son cosas que son como muy situacionales, ¿no? Pero desde luego para mí están como esas claves de tener claro, y esto lo digo con todo, con las relaciones no convencionales y otras experiencias no convencionales. La exploración de género, los tránsitos, empezar una relación con alguien de tu mismo género, como lo quieras llamar, ¿no? Que es saber que lo que tú estás haciendo está bien para ti, ¿no? Y que desde ahí es como yo lo hago porque es lo que yo quiero hacer. Y luego también para la gente a la que queremos y que no nos quiere entender o no quiere, ¿no? Que tener en cuenta a la gente que nos merece la pena, tener en cuenta que la gente cambiamos y que a veces pues hay gente que no entiende en un primer momento y que luego en el futuro pues puede ser que abra su mente y que quiera entender y haga ese esfuerzo y que también va a haber gente que no lo va a hacer. Entonces, como si tú decides conscientemente a lo largo del tiempo que no quieres hacer el esfuerzo de relacionarte conmigo de igual a igual porque mi forma de relacionarme es distinta, porque tengo relaciones abiertas, porque mi pareja es una chica, porque soy una persona trans, lo que sea, conscientemente a lo largo del tiempo, pues eso es una forma de violencia, ¿no? Entonces, no sé, no pedir permiso. Y ver Los Puentes de Madison en familia. Nos quedamos con eso. ¿Hay alguna pregunta más? Allí, por allí. Y aquí, ay, perdón. Es por allí, que a lo mejor es que no estaba mirando para allá, perdón. Una cosa que se me ha olvidado, que es siempre, o sea, esto para mí es mi recomendación de cabecera, buscar otras personas que tengan experiencias parecidas a las tuyas, con las que puedas poner en común, porque a veces no necesitas, a veces no necesitamos, es lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Necesitamos poder hablar con personas
sin la sensación, como hablabas tú, de pues no sé cuántas personas LGTB mayores han ido a los centros de mayores, a espacios colectivos y se han encontrado violencia, ¿no? Pues es como vivimos en un mundo que nos violenta todo el rato, que no refleja nuestras experiencias, que nos dice que no estamos bien, que lo que estamos haciendo es desagradable, está mal, etcétera, etcétera. Necesitamos encontrar personas con las que poder compartir lo que nos está pasando. Entonces, por eso ponía lo de los grupos de apoyo, ¿no? Como buscar siempre eso, digamos, iguales, que no son iguales, sino como personas que tengan experiencias parecidas para poder poner en común. Sí, Es bu- va a hablar Cristo que lea. Sí, no, yo creo que al final todos los cuerpos son atravesados por los mismos miedos y las mismas sensaciones, los mismos placeres y los mismos deseos. Entonces, también te invito a que le devuelvas tú la pregunta y si te dice, es que no entiendo tu relación, le dices, oye, pues explícame la tuya. Y a lo mejor tú su relación la conoces de sobra porque es el manual de las relaciones de toda la vida, pero que te explique qué encuentra en esa relación, qué le hace feliz, qué necesidades satisface. Entonces tú le puedes decir, pues mira, toda esta felicidad que tú encuentras en haber hecho esto, yo la encuentro en comerle el coño a la novia de mi vínculo, del primo, y ya está. Y es que, quiero decir, lo peor que puede pasar si le devuelves la pregunta y entabláis esa conversación y encontráis qué placeres y felicidades y deseos o miedos tenéis en común, lo peor que puede pasar es que se dé cuenta ella de que es más triste que tú. O sea, quiero decir, a lo mejor te dice, ay, pues es que a mí no me satisface nada, ni encuentro ninguna felicidad en esto, ¿no? Le puedes decir, oye, pues date un pipazo con tus 3 amigas, ¿sabes? Y ya está, yo soluciono. Cómele el coño. Sí, bueno, asumiendo muchas cosas, claro que yo no sé de qué familiar hablas, pero que yo creo que desde los sentimientos y las sensaciones y los miedos y los placeres encontrarás puentes de Madison en común con esta persona. Gracias. A ver, por allí. Vale, es muy rápida mi pregunta. Bueno, gracias a todos, lo primero. Y creo que mi pregunta es para Roma, porque me viene como rondando mucho la cabeza que no sé, no entiendo bien cuál es la diferencia entre poliamor y anarquía relacional, ¿no? Y no sé si tiene que ver con el tema de los pactos y el tema de los compromisos, ¿no? De la diferencia, pero que me cuesta como entenderlo, porque entiendo que en el poliamor también se jerarquiza la pareja, ¿no? Y no sé si podrías un poco como intentar como aclararme esto. Gracias. En un minuto, sí. Vale, esa es como una de las preguntas clásicas, ¿no? Para mí lo primero que quiero es como tener claro que la palabra poliamor es una palabra que ha vivido un montón de tránsitos, ¿vale? Hace 15 años, si buscáis como la evolución de la palabra, ¿no? El lenguaje está vivo. Hace 15 años se utilizaba en el contexto español, castellano parlante, la palabra poliamor para hablar de lo que ahora llamaríamos anarquía relacional, de lo que Gabriel hablaba de anarcoamor en el texto que ha leído al principio Óscar. O sea, antes poliamor era todo lo que se salía de la monogamia obligatoria, ¿no? Lo que ahora se utiliza no monogamias como un paraguas dentro de lo que está todo, ¿vale? Y había gente que hablaba poliamor para cuestionar la pareja y nombrar sus relaciones de amistad de referencia, ¿no? Como personas con las que convives, te hipotecas, pagas un alquiler, ocupas una casa, lo que sea, me da igual, compartes una crianza, lo que sea. Y también gente que se refería a romper la monogamia en las relaciones románticas, ¿no? La exclusividad romántica o sexual o lo que sea. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Pues un poco lo que pasa en los procesos en los que se visibiliza y se hegemoniza, hay algo que se convierte un poco en la hegemonía, por decirlo de alguna manera, ¿no? O no sé, por utilizar un poco la historia que ha contado Cristo con el tema del matrimonio, con el tema del poliamor. ¿Qué pasa? Que cuando se han empezado a reflejar en la cultura, ¿no? En las noticias, en internet, en los libros, en las series, que ahora en las series, pues hay un montón de, no sé si un montón, pero ya hay series que hablan de experiencias no monógamas, se entrevista a gente, hay youtubers, hay un montón de cosas, ¿no? Digamos que llega la ruptura de la monogamia obligatoria a las narrativas que llegan a más gente, más populares, ¿no? ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que se va a permitir que acceda ahí? ¿Qué relatos? Pues los que se parecen más a lo normativo, lo mismo que pasa con el matrimonio, con las demandas, ¿no? Que al final acaban de la comunidad queer, acaban en, pues ha llegado el matrimonio, no era que eran nuestras demandas, es lo que nos han permitido, lo que hemos conseguido hacer llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llega? Pues ahora en todos estos años se ha ido definiendo más cada una, ¿no? De los modelos, por decirlo de una manera, de las apuestas vitales, y a día de hoy podemos decir que poliamor, en general, la mayoría de las personas se van a referir a tener relaciones románticas o estar abierta a tener relaciones románticas con más de una persona,
o que tus parejas las tengan. Es decir, hablamos de la exclusividad romántica, ni siquiera de centrar la pareja. O sea, en el poliamor una persona puede ser poliamorosa o nombrarse poliamorosa y que sus relaciones románticas la siga considerando por encima de sus relaciones de amistad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y habrá gente que no, porque esto son palabras. Cada persona va a utilizar las palabras para nombrar su propia experiencia, pero nuestras experiencias siempre van a exceder las palabras, ¿no? Lo que decía antes, no nos metamos nosotras en un modelo, no usemos las palabras para encajar nuestra experiencia en esa imagen espectacular, sino usar esa palabra que cuando alguien te dice soy poliamorosa, pues la pregunta sería, ¿y eso para ti qué significa? Esto tiene que ver con las relaciones románticas, tiene que ver con que te quieres ir de vacaciones con tus amigas y no quieres que esto sea un conflicto porque yo soy tu novia y entonces si no te vienes conmigo es porque no somos suficientemente novias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a día de hoy yo diría, pues la anarquía relacional vendría a hacer una apuesta política. Claramente, si la anarquía relacional no tiene una apuesta política, no es anarquía. No es anarquía relacional, no es nada que sea anarquista. Sí, porque la anarquía relacional es aplicar a los vínculos un planteamiento, una perspectiva anarquista. Entonces, perspectivas anarquistas hay muchas, ya lo sabemos, tenemos muchísimos años de historia y más en nuestro territorio, ¿no? Y podemos debatir entre nosotras cómo vemos y disentir y tener diferentes maneras de entender la anarquía relacional. Pero cualquier propuesta que se llame anarquista relacional que no ponga en cuestión la forma en la que está organizada la sociedad no es anarquista. Es cualquier otra cosa, pero no, es liberalismo, ¿no? Entonces, bueno, si te respondió a la respuesta Eli, yo hablaría un poco de eso. A día de hoy diría que la diferencia es la anarquía relacional pone en cuestión la monogamia obligatoria como forma de organizar la sociedad y eso colateralmente pues habla de las relaciones románticas, pero también de las de amistad, también de las de apoyo mutuo, también de cómo organizamos los cuidados y la economía de las crianzas. Y el poliamor, en principio, a día de hoy sería nombrar, estar abierta a abrir la exclusividad romántica. ¿Cómo te quedas? Vale, es que claro, te lees a Brigitte Vasallo y también hay un cuestionamiento político bastante tocho, ¿no? Entonces, vale, como que el eje para ti tiene que ver con generar comunidad o otras formas en los afectos y entiendo que va por ahí. No sé, porque me quedé como que alguna vez he leído sobre la diferencia entre los pactos, porque he leído cosas del anarquismo relacional que habla sobre cómo el poliamor impone pactos en la otra persona tal y me había quedado como un poco brotada con ese tema, ¿no? Como reflexionando también de lo que es un compromiso interno, un pacto, pero bueno, entiendo como que lo explicas más desde ahí, ¿no? Como que entiendes que el poliamor puede ser también neoliberal, bueno, entiendo que al final puede ser todo, ¿no? Pero vale, me sirve. Gracias. Solo quiero decir una cosa con el tema de lo de la comunidad, por supuesto, Brigitte Vasallo, esto tengamos siempre la mente abierta y no busquemos las genealogías por la palabra, o sea, anarquía relacional hablamos ahora, pero hace 10 años hablamos de lo mismo, las mismas apuestas políticas y lo llamábamos poliamor, anarcoamor, millones de cosas, ¿vale? Entonces, como tener siempre la mente abierta a la hora de hacer las genealogías. Y una cosa que me parece muy importante es también que cuestionemos un poco también la idealización de nuestras propias comunidades, ¿vale? Y esto solamente lo voy a decir aquí, porque estamos en el encuentro de literatura queer y entiendo que estamos dentro de nuestras, ¿no? de nuestras propias comunidades. Hemos necesitado, igual que la narrativa del amor, ¿no? Hemos necesitado una narrativa de que nuestras comunidades son ideales. Eso, como estoy vendiendo mi libro, en el libro también lo hablamos. Pero quiero decir que esa autoexigencia de que la comunidad propia sea ideal y que lo ideal, lo mejor, lo que tenemos que hacer es construir nuestras propias comunidades de afectos y toda esa narrativa es una idealización que nos pone encima muchísima exigencia, que nos pone obstáculos para nombrar cuando las cosas no nos van bien, cuando necesitamos ayuda, cuando vivimos violencia, que no nos deja abordar las violencias dentro de las comunidades porque nos hace hacer una cosa de buenas y malas, porque nuestra comunidad es perfecta, es ideal, entonces si tú haces algo malo tienes que irte fuera para que la comunidad siga siendo perfecta y yo sea buena, ¿no? Y nosotras seamos buenas, ¿no? Entonces, como también dentro de nuestra casa que estamos hoy, tenemos que cuestionar ese ideal de la comunidad porque no nos ayuda también. Gracias, Roma. Creo que había una pregunta, no sé si hay más preguntas para ya, si no, cerrar con esta última. Por allí, sí.
Espera, es que como hay streaming, está el rollo de lo del streaming, que luego tú estás en tu casa y ¿qué estás diciendo? Perdón, es que no lo oigo. Perdona, ¿eh? Esto funciona así. Jo, que Roma, una era la que te acaban de hacer y la otra así como... Una pregunta, o sea, la pregunta que iba a hacer era la que te acaban de hacer, pero ya se me ocurrió otra así como un poco de reflexión que me llevaba la intervención de Cristo a pensar que muchas veces las parejas así ciseteras, cuando hablabas al final de, no, es que es como que tenemos experiencias, las experiencias que tenemos a veces son admirables, es que no sé qué Deseables. Deseables, eso, apetecibles, ¿no? Que me sorprende mucho cuando a veces ahora las parejas cis hetero tienen como crisis, ¿no? De pareja y es como, no, hemos decidido abrir la relación, vamos a lanzarnos como a lo raro, a lo queer, ¿no? Como que eso te rescata de alguna manera. A veces las parejas piensan que eso te rescata como de esa pareja en la que estás metida, ¿no? Y quería saber un poco como qué pensabais como de esto, ¿no? Y cómo desde la heteronorma a veces como que llama la atención y piensas que es la salvación a los momentos en los que estás inmerso y eso. No sé si se me ha entendido. Es que me pone un poco... Sí, sí, sí. No, yo súper a favor de que todas las parejas cis heteros se disuelvan, o sea, no cero problemas. Que se abran todas. Y que experimenten y que prueben cosas, claro, faltaba más. Eso no quiere decir que las tenga que hacer felices a todas, ni que en todos los casos responda a las problemáticas o necesidades que se plantean, o que sea una solución desesperada por mantener al final un relato de ficción romántico que se han contado a sí mismas, ¿no? Y que está por encima el acabar, el morir juntas como prometieron en el altar, que en simplemente separarse y ya está, si la cosa no tiene más continuidad. Lo que sí que creo es que tampoco deberíamos hablar, o sea, está muy bien que nuestras vidas sean deseables y apetecibles y disfrutonas y sabrositas, pero que tampoco es deseable hacer como un manual de cómo es la buena relación queer o de todo esto, que al final lo exhaustivo, agotar los significados de las cosas, hacer una definición concreta tipo de la RAE y no hecha por una subcontrata, sino una definición hecha por Arturo Pérez Reverte, es lo menos queer posible. Entonces, yo creo también que cada pareja, cis-hetero o no, tiene que encontrar un poco qué es lo que le funciona y que iba a decir comunicarse y hablar, pero también esto es un poco un mito, lo de que comunicarse lo soluciona todo, pues a veces no. Pero que no hay un modelo que les vaya a hacer feliz, ni abrir la pareja tiene por qué ser la solución concreta para ellas. Pero bueno, si pueden encontrar modelos y referencias en lo queer, pues su relación ya es un poquito más queer, sí, ya pues estamos desbordándonos, que era lo que decía al principio, o sea, todo lo que podamos atraer hacia la diversidad relacional y las relaciones hasta ahora estigmatizadas a personas que ni se lo planteaban o que les generaba rechazo, les generaba asco, les generaba incluso posiciones políticas abyectas al respecto, pues está súper bien que lo exploren desde el orgullo y sin vergüenza ninguna, como nosotras, sin vergüenzas. Pues ya está, sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos, todas y todes por venir. Si queréis, tengo una canción de Bomba Estéreo para terminar. Esta es mi aportación, es mi aportación a esta mesa, así que si os queréis ir bailando, la puedes poner y nada, muchísimas gracias Irantxu, Roma, Cristo. Por favor, a la gente de Mary Red, fantástica, y viva el amor y las sexualidades.